Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. También quiero agradecerles por ver este video y si les parece interesante el tema que vamos a tratar y si lo desean, pueden suscribirse y activar la campanita. De esta manera me estarían ayudando mucho a poder continuar creando contenido. El caso que veremos hoy se trata del asesinato de un hombre y sus dos hijos en México el 5 de abril de 2019. Las víctimas son Jacobo Quesada, de 51 años, quien era un empresario y propietario de varios gimnasios, terrenos, edificios y empresario de ferias en Hidalgo, en la Ciudad de México y prácticamente en todo el país. Su hijo, llamado también Jacobo, de 25 años, miembro de la Universidad de Anáhuac, y su hija Patricia, de 24 años, quien había obtenido recientemente su título en la carrera de Derecho. Este macabro hecho fue planeado y concretado por la ex esposa de Jacobo padre, quien no era la madre de sus hijos. Su nombre, Berenice Alanis, a quien se la apodó la Viuda Negra. Berenice y Jacobo se conocieron cuando ella ingresó a trabajar en uno de sus gimnasios como empleada de la limpieza de ese local, en el año 2003. Cuando ellos se conocieron, Jacobo estaba aún casado con su esposa y madre de sus hijos, y Berenice tenía 18 años de edad. Pero a pesar de su corta edad, ya tenía planeado seducir a Jacobo con el fin de acceder a su fortuna. Al pasar el tiempo, su relación se fue volviendo más sólida, por lo que Jacobo se divorcia de su esposa. Comienzan a viajar juntos a varias partes del mundo, principalmente a Estados Unidos, acompañados en muchas ocasiones por los hijos de Jacobo. Al parecer, ellos la aceptaron como pareja de su padre, aunque a Patricia, la hija de Jacobo, no le parecía que el amor de Berenice hacia su padre era sincero, sino que ella estaba con él por su dinero y también advertía que Berenice pretendía alejarlo de ellos. Había mucha diferencia de edad entre Jacobo y Berenice, y de la familia de ella poco se sabía, solo que pertenecían a una clase social baja con muchos menos recursos que la familia Quesada. Pasado un tiempo, a finales de 2018, Jacobo decide terminar su relación con Berenice, porque descubrió que Berenice lo engañaba con su propio hijo y también con un trabajador de uno de sus gimnasios. También se pudo comprobar que ella les daba gotas para los ojos para poder dormirlos tanto a Jacobo como a sus hijos. Luego de terminada la relación, Jacobo decide quitarla del testamento, y fue en ese momento que ella comienza a planificar el asesinato de los tres para poder quedarse con la fortuna de Jacobo y no compartir la herencia con sus hijos. A pesar de haber terminado la relación, Jacobo continuaba ocupándose de sus gastos porque ella decía no tener ingresos para vivir, además de darle también dinero. También continuaba relacionándose de manera eventual con los hijos de Jacob. Pero ese interés de seguir relacionándose con ellos era porque en realidad estaba planeando una estrategia para deshacerse de ellos y quedarse con todo su dinero. Teniendo en cuenta todo este entorno, pasamos al día de los hechos. La noche del 5 de abril de 2019, Jacobo padre, Jacobo hijo y Patricia estaban reunidos en la oficina de uno de sus gimnasios en el tercer piso del edificio ubicado en la alcaldía Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México, y se tomaron la que sería su última fotografía. Berenice llega más tarde al gimnasio, a pesar de no ser habitual que ella asistiera allí. Ese día justamente va, cosa que parece muy sospechosa al encargado del gimnasio, que también era recepcionista del local. Ese día no va a las oficinas, sino que le pide al encargado de la recepción que le programe una rutina para entrenar. Con este pretexto, lo saca del lugar, hace que suba al primer piso donde estaban los aparatos, y de esa manera deja la entrada libre para que entrara el asesino, quien estaba bien informado de dónde se encontraban las víctimas. Luego, mientras se toma una fotografía, habla con el asesino, que se piensa que en ese momento era también su pareja, para darle la orden de entrada, y después pone el volumen de sus auriculares al máximo mientras el hombre entra y comete el crimen. Este entra, lleva a las víctimas al baño, los obliga a arrodillarse y le dispara a los tres en la cabeza, alejándose del lugar de manera inmediata.
Quienes realizan la denuncia a la policía sobre los disparos fueron unos vecinos del local que oyeron los disparos. Unas horas después, la policía detiene a Berenice en el lugar. El Ministerio Público la detiene y la confina allí, pero el juez ordena su liberación inmediata por falta de pruebas en su contra, ya que en ese momento no había manera de vincularla al proceso. Lo primero que hace Berenice cuando es liberada es ir a Hidalgo con una plataforma para llevarse los autos de Jacobo y de sus hijos. No tenía las llaves de ninguno de los autos, pero de todas maneras se los llevó. Jacobo padre tenía una colección de autos y motos valorada en más de 20 millones de pesos mexicanos, más o menos $1.000.000. A pesar de que el gimnasio era una escena de crimen a la que había que preservar, Berenice decide rentarlo. Ordenó a su abogado que mostrara el local a unos posibles inquilinos. Él llega al lugar y lo encuentra encintado porque no se podía ingresar ya que todavía estaba en proceso de investigación por ser el lugar del crimen. Rompió la cinta y trató de ingresar de todos modos. Pero en ese momento llega la policía y evita que lo haga, logrando así que se cierre el lugar hasta que el juez dé la orden de liberarlo. También Berenice se presentó en el Ministerio Público, a pesar de ser sospechosa de haber encomendado el crimen, a exigir que le dejen ver el expediente del caso y que le entreguen una herencia de unos 400 millones de pesos mexicanos, que serían aproximadamente 20 millones de dólares. Pero ella no tenía derecho alguno a reclamar ninguna herencia porque Jacobo la había sacado del testamento, aunque todavía estaba casada con él. Luego del asesinato y de sus fracasados intentos de cobrar la herencia, al tener la orden de aprehensión, ya no puede reclamarla, por lo que Berenice escapa a Las Vegas. Se la puede ver en algunas fotografías con su supuesto novio, quien es sospechoso de ser el autor material del crimen. La familia Quesada acusa a un funcionario del fiscal de ayudar a Berenice a escapar y al fiscal de editar la orden de su liberación cuando fue aprehendida en un primer momento. La han visto en Las Vegas con su novio con total impunidad y la familia de Jacobo, al no tener apoyo de las autoridades, ha decidido ofrecer una recompensa de $500.000 a quien aporte datos concretos sobre el paradero de ella y de su novio, para poder detenerlos. Se llegó a creer que ha pasado tanto tiempo prófuga e impune porque habría comprado a las autoridades. Al pasar 3 años del asesinato se tienen todas las pruebas, datos de quiénes son los autores del crimen, pero no se los ha podido detener. Pasea libremente tanto en México como en Estados Unidos, ya que la vieron en Querétaro, en Las Vegas, en Hidalgo. También estuvo paseando en los autos que se había llevado, los que tiempo después las autoridades se los incautaron. Ella actualmente, en mayo de 2022, se mantiene prófuga y en total impunidad. Es intensamente buscada por la policía, pero hasta el momento no se ha podido dar con su paradero ni detenerla, aunque se han visto muchas fotos suyas y de su actual novio en diferentes redes sociales. Lo que no se entiende es por qué todavía no se ha podido concretar su detención. La familia Quesada no detendrá su búsqueda hasta dar con su paradero para por fin poder lograr cerrar este ciclo y que se pueda hacer justicia por la muerte de estas 3 personas que sin lugar a dudas lo único que hicieron fue darle a Berenice una vida que ella nunca había tenido. Comodidades, viajes, lujos, reconocimiento, respeto e inclusión en su familia. Pero su ambición y su descaro la llevaron a cometer un atroz crimen de 3 personas inocentes que lo único que hicieron fue depositar su confianza en ella. Con la mayor frialdad que el más cruel de los asesinos puede presentar, planeó cuidadosamente el asesinato de su esposo y sus hijastros. Hasta el momento continúa prófuga, libre e impune, pero en algún momento la justicia tocará su puerta y será ahí cuando se encargue de ella y de su cómplice, teniendo que pagar ellos con cárcel, tal vez con cadena perpetua, el atroz crimen que cometieron. Tal vez no sea hoy ni mañana, quizás pasen algunos años más, o tal vez no. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es que la justicia a veces tarda, pero siempre llega, y ella no podrá pasar el resto de su vida huyendo. Tal vez algún día, aunque sea su propia conciencia, la haga entregarse
y pagar por este horrendo crimen. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.